Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a aprovechar que estamos de pie y oramos y presentamos este tiempo delante de Dios. Oremos. Padre, damos gracias por otra oportunidad que tú nos brindas, Señor, como lo haces fielmente semana tras semana, de estar en tu casa, Señor, y poder escuchar el mensaje de tu palabra. Te rogamos, Señor, en esa mañana que tú hables por medio de ella en nuestros corazones, que tú nos confrontes, que tú nos consueles, Señor. Te pido personalmente por mí, para que pueda simplemente ser un instrumento, Señor, de tu Espíritu, y que sea tu palabra la cual sea exaltada y tu Hijo el cual sea glorificado, Señor, en esa noche. Ayúdanos, Padre, a poder entender también tu palabra y tener el coraje y el denuedo para aplicar los principios, Señor, que vamos a estudiar en nuestra vida cotidiana. Gracias por tu iglesia, gracias por este culto. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas sin nosotros merecemos. Te lo pedimos todo esto, Señor, con acciones de gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. En ocasiones nosotros hacemos referencia a Jesús o nos referimos a Jesús diciendo que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ciertamente cuando decimos que Él es nuestro Salvador, hacemos referencia al hecho de que gracias a la obra que Él hizo en la cruz y gracias a su sacrificio, pues ha comprado nuestra salvación, ha perdonado nuestro pecado y hemos sido constituidos hijos de Él. Por ende, Él ha sido nuestro Salvador. Pero cuando decimos que Él es nuestro Señor, ¿qué significa exactamente decir que Él es nuestro Señor? La palabra Señor significa amo, significa dueño. Y es aquella persona que tiene un control absoluto sobre la vida de aquel al cual esa persona es dueño de. En otras palabras, el dueño tiene total y completo control y dominio sobre aquel siervo del cual le pertenece. De igual forma, el siervo, su propósito y su anhelo es simplemente complacer los deseos y los mandatos de su Señor y de su amo. Así que cuando nosotros decimos verdaderamente que Jesús es nuestro Señor, lo que estamos diciendo es que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro amo y que nuestra vida está rendida delante de Él. Pero ¿es eso en verdad lo que vivimos? Verdaderamente es esa la forma en la cual nosotros vivimos día tras día, rendidos delante de Él bajo el propósito de cumplir y satisfacer sus deseos y sus mandatos. ¿Qué significa verdaderamente que Jesús sea nuestro Señor? ¿Qué implicaciones tiene rendir nuestra vida y ponerla a la disposición de Cristo como Señor nuestro? ¿Cómo se ve esto puesto en práctica en la vida de un cristiano cotidiano? Y buscamos por medio de la palabra de Dios poder responder esta palabra. Así que quisiera invitarle por favor que me acompañen al libro de Romanos capítulo 12, el cual nos va a ayudar a poder entender, a la vez responder a esta pregunta de verdaderamente qué significa cuando nosotros proclamamos y decimos que Jesús es nuestro Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1. El título del mensaje de esta noche se llama Viviendo en el altar, basado sobre el pasaje que vamos a leer a continuación, Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que el Señor bendiga su santa palabra. Un versículo ciertamente conocido, no hay que hacer mucha introducción, no hay que hablar mucho sobre el contenido per se o por así decirlo sobre el estima y la connotación que tiene este versículo. Sin embargo, su brevedad no le hace justicia a la gran cantidad de contenido y a la gran cantidad de enseñanza que podemos extraer tan solo de este versículo. Y esta noche vamos a buscar verdaderamente qué significa el ser
entender que Cristo es nuestro Señor. Y aquí vemos en este versículo cómo Pablo hace una apelación a los hermanos a la cual escribe la epístola de Romanos. Y en base a qué él hace esa apelación. Nosotros vemos en el primer versículo que él comienza diciendo, así que. ¿Y qué significa así que? Esto es un vínculo que hace el apóstol Pablo con todo el contenido que ha venido enseñando en el libro de Romanos hasta este momento. Romanos capítulo 12 es un punto crucial en la exposición del apóstol Pablo, ya que cambia de tono y cambia el acercamiento de todo lo que ha estado diciendo en esta epístola. En los versículos 1 al 11, Pablo presenta la posición del cristiano en Cristo. Habla cuál es la posición del creyente con respecto a la condenación que ha acarreado el pecado, o sea, cuál es la posición del creyente ante el pecado, cuál es nuestra posición con respecto a la justificación que hemos recibido por medio de Cristo, y también expone nuestra santificación por medio del Espíritu Santo. Y Pablo presenta esto en los versículos del 1 al 12 y del 1 al 11, y luego llega al versículo 12 hasta el versículo 16 y presenta cómo es la práctica del creyente. En otra palabra, todo lo que Pablo ha explicado desde el capítulo 1 al 11, Pablo lo pone en práctica en los capítulos del 12 al 16. Y vemos aquí una gran conexión increíble. De los primeros capítulos del 1 al 11, Pablo se enfoca en lo que es doctrina, pero en los capítulos del 12 al 16, Pablo se enfoca en mandatos. En los capítulos del 1 al 11, él se enfoca en principio, y los capítulos de 12 al 16 en la práctica. Los capítulos del 1 al 11 pudiéramos decir que son la teoría, y en los versículos del 12 al 16 es la práctica, como habíamos dicho. Y otra forma de verlo es que los capítulos del 1 al 11 son la zapata o la columna, cuando los capítulos de 12 a 16 vienen siendo ya las paredes, la decoración, el mueble, etcétera, etcétera. En otra palabra, vemos que la primera parte del libro de Romanos sustenta la segunda parte, y la segunda parte nace de este primer contenido. Y es importante que nosotros entendamos cuáles son los prerequisitos que hay en los capítulos del 1 al 11, para que podamos entender la razón por la cual Pablo hace esta apelación a los hermanos de Romanos. Y lo dice aquí claramente cuando dice, así que, en consecuencia que, y motivo a todo lo que hemos estado diciendo, dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Y aquí vemos la apelación que hace el apóstol Pablo. Pablo está haciendo referencia directa a los capítulos del 1 al 11, cuando él está hablando acerca de esa misericordia de Dios que ha sido expresada, expuesta, que ha sido explicada con mucho detalle en los capítulos anteriores. Pero también podemos decir con toda confianza que también es una referencia indirecta a lo que es toda la totalidad de la misericordia de Dios demostrada a través de las Escrituras. Pablo está diciendo, gracias a la misericordia de Cristo y tomando en cuenta su misericordia, yo le hago la siguiente apelación. ¿Y cuál es esa misericordia de Cristo que nosotros vemos a través de las Escrituras? Bueno, es el hecho de que nosotros hemos estado perdidos en nuestro pecado. El hecho de que nacimos bajo una condenación del pecado y sin la capacidad de poder salvarnos a nosotros mismos. Éramos por naturaleza, como dice la palabra, enemigos de Dios, rebeldes a su autoridad. Pero vemos aquí cómo la misericordia de Dios se manifestó, que a pesar de todo esto, Dios nos amó y buscó la manera de salvarnos a pesar de nuestro pecado. Y la única forma posible, como todos sabemos, era entregando otra persona en nuestro lugar. Era sacrificando y que otra persona pague la consecuencia de nuestro pecado y de nuestros delitos. Y esa única persona que fue apta fue la persona de Jesucristo, su propio Hijo. El Padre sacrificó a su Hijo perfecto para salvar al más vil y podrido pecador. El Padre condenó al Hijo por los pecados que no hizo y nos perdonó los pecados que nosotros no merecíamos ser perdonados.
Y es en base a esta misericordia de Dios a lo cual Pablo hace la apelación que va a hacer a continuación. Pero me encanta cómo el apóstol Pablo lo dice de una forma diferente en otro pasaje de la Escritura, y específicamente en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 7, y leo de lo siguiente. Dice Pablo aquí en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y hasta este punto Pablo está explicando ese panorama tenebroso, esta tragedia que comprende la condición espiritual de todo ser humano. Y después viene y nos da un giro de 180 grados en el versículo 4 cuando dice: pero Dios, y dice, y recalco, pero Dios que es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias a su gran y rica misericordia con la cual nos amó. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente hemos experimentado esta misericordia de la cual habla el apóstol Pablo, pues entonces vamos a ser diligentes en poner en práctica estas verdades en nuestra propia vida. Y vamos a ser diligentes para hacerla no solamente con devoción, pero también la vamos a hacer con gozo, porque hemos experimentado esa misericordia de la cual Pablo hace aquí apelación. Si poner en práctica estos principios en nuestra vida se convierte en una carga pesada, o pueda convertirse en una molestia, o pueda convertirse en una inconveniencia para nosotros, entonces si aplicamos la misma regla gramática es simple y llanamente porque no hemos experimentado la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. No hemos visto el resplandor de la luz del Evangelio en nuestros corazones. Pero Pablo apela a la misericordia de Cristo y dice: os ruego por la misericordia de Cristo. Y en base a esa misericordia, Pablo entonces expone su apelación, expone su caso ante los hermanos romanos. Y dice aquí a continuación: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que presentéis vuestros cuerpos. Pablo comienza diciendo aquí que él os ruega. No porque Pablo lo está diciendo, aunque Pablo tenía autoridad apostólica y en muchas ocasiones él utiliza esa autoridad dada por el Señor para dar un mandato, sino que Pablo lo que está diciendo es que por lo que Cristo ha hecho por nosotros y por la gracia que Dios ha manifestado en nosotros, debemos entonces entregar nuestro cuerpo en sacrificio. No por mi autoridad como apóstol, no porque yo te lo pido, ni siquiera por amor a mí, sino todo lo contrario, por amor a aquel que nos salvó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable de Cristo Jesús. ¿Y cuál es esta presentación? ¿Cuál es esta apelación que hace Pablo? Pablo nos dice y nos enseña que nosotros debemos presentarnos delante de Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esta palabra presentar es una palabra sumamente interesante. Esta palabra presentar hace alusión directa a los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento, que se hacían tanto en el tabernáculo como en el templo de Jehová.
Levítico capítulo 1, del 1 al 6, nos enseñan 5 tipos de sacrificios que tomaban lugar en el tabernáculo y posteriormente también en el templo. No vamos a entrar en detalle en cuáles son las funciones y qué cumplía cada uno de estos sacrificios. Por ejemplo, sabemos que se menciona el holocausto, el cual hemos escuchado con mucha frecuencia, que es un sacrificio que se hace para restaurar o reafirmar la comunión con Dios, al igual que expiar cualquier pecado que haya presente. También vemos ofrendas como sacrificio, como la ofrenda de grano, como la ofrenda de paz, como el sacrificio por el pecado, la ofrenda por la culpa, las cuales por cuestiones de tiempo no vamos a entrar en detalle. Pero lo que sí es interesante, y la idea con la cual el apóstol Pablo dice esto, es el hecho de que los hermanos tengan presente lo que significa y las implicaciones de ese sacrificio y de lo que significa presentar nuestro cuerpo. La idea detrás de las ofrendas y los sacrificios era la siguiente: la persona que presentaba su sacrificio delante de Dios debía de hacerlo primeramente por medio de los sacerdotes. Y esa era la forma como tomaba lugar. Los sacerdotes colocaban la ofrenda de la persona sobre el altar para que sea consumido. Si yo era una persona y traía una ofrenda delante del Señor, dígase una ofrenda de holocausto, entonces yo traía esa ofrenda delante de los sacerdotes, la traía en el templo, y ahí en el patio del templo era delante del altar, era entonces sacrificado ese animal, su sangre era esparcida en el altar, pero entonces el sacerdote tomaba ese animal y conforme a la ofrenda que fuera y conforme al sacrificio era quemado en el altar delante del Señor. Era una ofrenda, era un sacrificio para Dios. Pero hay algunas cosas que son interesantes y que vale la pena recalcar sobre este sacrificio. Número 1, una vez que esa ofrenda o ese sacrificio era presentado delante de Dios, aquel hombre o aquel mujer no tenía derecho de reclamarlo de vuelta. Una vez que venía con ese cordero, una vez que venía con esa paloma o cual sea el animal o la ofrenda que traía, tan pronto era entregada en las manos del sacerdote, tan pronto era presentado delante del Señor, ya esa persona perdía el derecho y la autoridad y la posesión de esa ofrenda. Y no podía reclamarla, no podía apelarla, no podía quitarla del altar y llevársela otra vez a su casa porque había sido presentada delante del Señor. Tampoco tenía derecho de opinar cómo su ofrenda debía de ser administrada. Como habíamos dicho, habían algunas distintas ofrendas y la palabra instruye claramente en Levíticos que habían ofrendas que debían ser consumidas en toda su totalidad en el altar. Pero habían otras ofrendas las cuales los levitas y sacerdotes tenían el permiso y el deber de quitar o mejor dicho, llevarse ciertas porciones de ese holocausto, de esa ofrenda para su manutención. Y la persona que traía esa ofrenda no podía opinar y no podía dictaminar cómo iba a ser administrada la ofrenda que iba a traer, sino que el momento que la entregaba, ya eso quedaba completa y enteramente a la disposición del Señor. Esa ofrenda era consumida en el altar, ya sea en su totalidad o parcialidad, y esa persona no tenía ningún derecho de reclamar cómo y por qué debía de hacerse de esa forma. Su ofrenda había sido presentada delante de Dios una vez y para siempre. ¿Qué significa presentar? Precisamente eso. La palabra presentar en griego significa poner a un lado, apartar. Muchas veces nosotros oramos con un propósito, dígase para comprar una casa o para comprar un carro, y ponemos ese dinero aparte y sabemos que ya sea que queramos hacer un viaje o ya sea que queramos comprar los útiles escolares o que tengamos una emergencia médica, ese dinero no puede ser tocado porque ha sido apartado para un propósito. Y lo que significa entonces presentar delante del Señor, esta palabra es el hecho de que podamos apartar nuestra vida para el propósito del cual el Señor así lo determine. Y esto está bien explícito cuando dice en el mismo versículo que debemos presentar nuestros cuerpos.
Y nuevamente aquí hay gran enseñanza en cada una de estas palabras. La palabra nos enseña que debemos presentar nuestro cuerpo. Y muy a menudo utilizamos este versículo para hablar de y hacer referencia de lo que debe ser nuestra pureza sexual o debe ser la administración de nuestro cuerpo carnal, lo cual es cierto y lo cual está incluido y explícito en este pasaje, pero no es lo único a lo que hace referencia. No es el único ámbito de lo que el apóstol Pablo tiene en mente cuando él escribe por medio de la inspiración del Espíritu Santo que debemos presentar nuestro cuerpo delante del Señor. La palabra cuerpo significa cuerpo como un todo, como el instrumento de la vida. En otras palabras, todo lo que comprende la esfera de tu vida, de nuestra vida, aquí en el planeta Tierra. Y esa es la idea que Pablo tiene en mente por medio de la inspiración del Espíritu Santo cuando nos exhorta a que presentemos nuestro cuerpo. Pablo no está hablando única y exclusivamente de nuestro cuerpo físico, sino que incluye y abarca también todo lo que represente nuestra vida en esta vida de este lado de la eternidad. Esto abarca también presentar nuestras mentes y nuestros pensamientos. Esto abarca también presentar nuestros sueños o aspiraciones, presentar nuestros dones y talentos y habilidades, presentar también nuestros estudios o carrera, nuestros ministerios para el Señor, nuestras relaciones, amistades o familiares. Y si pudiéramos resumirlo fácilmente, simplemente diríamos que este versículo nos insta a presentar todo lo que somos y todo lo que hacemos y todo lo que tenemos delante de Dios. Pablo nos insta y nos dice que presentemos nuestro cuerpo delante de Dios. Y tomando en cuenta esas dos palabras, presentar y nuestro cuerpo, y si nosotros combinamos estas dos ideas, ¿qué es lo que entonces el apóstol Pablo, qué es lo que el Señor nos está enseñando en este versículo? Sencillo, que pongamos nuestras vidas en el altar de Dios. Que presentemos nuestra vida, que nos despojemos de toda nuestra vida y la presentamos delante de Dios. Lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros por medio de Romanos capítulo 12, versículo 1, es lo mismo que le pidió a Abraham cuando le pidió que sacrificara a Isaías, que tomara a su hijo apreciado, el hijo de la promesa, por el cual el Señor iba a cumplir la promesa que le había dado, que iba a bendecir a las naciones, que iba a ser un gran pueblo de él. Aquel milagro en carne y hueso. Y el Señor le pide que lo sacrifique. Y a pesar de que no llegó a sacrificarlo, dice la palabra que en su corazón Abraham sí lo sacrificó, porque tuvo la disposición y la obediencia de presentar a su hijo en el altar delante del Señor para que se cumpla la voluntad del Señor sobre su hijo. Pero tenemos un mejor y mayor ejemplo también. Y ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que, como dice Filipenses, no escatimó su condición de Dios como cosa a que aferrarse. Aquel que se humilló al tomar forma de hombre, pero no solamente se humilló, sino que aún más se humilló al derramar su vida por nosotros. Aquel que experimentó la mayor humillación que esta creación ha experimentado. Aquel que se entregó entera y completamente delante del Padre para ser sacrificado, para ser recipiente de la ira del Padre, con tal de que el Señor pueda cumplir, Dios pueda cumplir su propósito de salvar la raza humana por medio de ese sacrificio. Aquel que se presentó a sí mismo como sacrificio delante del Padre por nosotros. Hermanos, cuando vemos estos ejemplos y cuando vemos esta apelación, y más que una apelación, cuando vemos este mandato, es imperativo que nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿He presentado mi vida delante de Dios? ¿He traído mi vida delante del altar? ¿Alguna vez he presentado consciente y voluntariamente mis pecados delante de Cristo para que sean lavados, para que sean removidos, para que sean purificados por su sangre? ¿Alguna vez he presentado consciente e voluntariamente mi vida delante de Dios para que Él haga con ella conforme le plazca?
conforme su beneplácida voluntad. Presentarle mis sueños, presentarle nuestros sueños en una hoja de papel escrita a lápiz de carbón. No con lapicero para que no pueda ser borrado, sino con lápiz de carbón para que el Señor así dictamine lo que puede y lo que no debe tomar lugar en nuestra vida. ¿Alguna vez consciente y voluntariamente hemos reconocido el señorío de Cristo sobre nuestra vida? Es decir, hemos reconocido y hemos comprobado que Cristo y su palabra es la autoridad final de nuestra vida. Que en la palabra de Dios es el factor determinante de todos los asuntos y todas las decisiones y todos los negocios que tomen lugar en nuestra vida. Y que cada aliento que nosotros tomemos, cada respiro, sea con el único propósito de agradar a nuestro amo, de agradar a nuestro dueño, de complacer a nuestro Señor. No se trata, hermanos, de apartar simplemente un día o 2 a la semana. Ni siquiera se trata de darle el primer lugar en nuestra vida, sino que se trata de darle todos los lugares de nuestra vida, cada rincón, cada centímetro, cada espacio que comprenda nuestra vida, renunciar a todo y presentarlo delante del altar para que sea consumido y para que sea usado y para que sea administrado conforme el Señor así le plazca. Sin presentar objeción, sin presentar de nuestra parte ninguna oposición. Pablo le llama a esto no solamente un sacrificio, sino un sacrificio vivo. Muy ciertamente Pablo pudo haber dicho o utilizar la palabra ofrenda. Presente vuestro cuerpo como una ofrenda delante del Señor. Pudo haber dicho eso. O simplemente pudo haber dicho presenten vuestros cuerpos delante del Señor y aún así transmitir el mensaje. Pero mediante la inspiración del Espíritu Santo, Pablo especifica que esto debe ser un sacrificio. Y lo que implica un sacrificio es que tenemos que morir, tenemos que sacrificar, hacer morir algo para poder ganar algo. Toda nuestra vida debe ser consumida en el altar para gloria y honra de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dice de la siguiente forma en Mateo 16:25, un pasaje que todos nosotros conocemos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y lo que el Señor nos está pidiendo no es que le regalemos nuestra vida, no es que se la prestemos, no es que la pongamos a su disposición de tal hora a tal hora y de tal día a tal día, sino que simple y llanamente se la presentemos y la sacrifiquemos en el altar delante del Señor. Pero vemos aquí en este pasaje 4 características de este sacrificio. Y vamos a verlas rápidamente para no retrasarnos, pero son muy interesantes y nos ayudan a entender cómo debe ser este sacrificio que tenemos que presentar. Cómo debemos nosotros sacrificar y presentar nuestra vida delante de Dios. Número 1 dice aquí que es un sacrificio vivo. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, donde eran animales que habían sido sacrificados y que habían sido muertos, este sacrificio es vivo. Es decir, a pesar de que morimos, estamos vivos, y a pesar de que somos consumidos en el fuego, vivimos con Cristo, como acabamos de ver en Mateo. Pero también vemos el mejor ejemplo nuevamente en la persona de Cristo. Aquel que a pesar de haber sido sacrificado en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos y está vivo y sentado a la diestra del Padre. Y por ende todo aquel que cree en Él, como dice la palabra, que haya muerto con Cristo, vive ciertamente con Cristo. Es un sacrificio vivo a diferencia de aquello que vemos en el Antiguo Testamento. Pero debe también ser un sacrificio santo, apartado exclusivamente para Dios, sin mancha. Las ofrendas y holocaustos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Dios esperaba que cada una de ellas fuera perfecta en su totalidad, que fuera la mejor ofrenda que esa persona pudiera traer delante del Señor. No una ofrenda mediocre, no una ofrenda manchada, no una ofrenda indigna del Señor. De igual forma, nuestro sacrificio tiene que ser lo mejor y lo mayor que podamos ofrecer al Dios Altísimo, al Señor de los cielos y de la tierra.
tiene que ser también un sacrificio agradable a Dios, como dice este versículo. Y esto es posible gracias a Cristo Jesús. Gracias a los méritos de Cristo en la cruz, esto es posible de que nuestro sacrificio pueda ser un olor grato delante del Señor. Y aquí vemos algo que es sumamente fascinante. Recordarán que les mencioné que en el Antiguo Testamento la persona que traía el sacrificio no era la persona que la presentaba en el altar. Si yo traía un sacrificio delante del Señor, un holocausto, yo lo presentaba al sacerdote y ese sacerdote viene y lo presenta al altar delante del Señor. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos todo esto, la luz de Cristo, ciertamente vemos cómo Cristo toma nuestro sacrificio, toma nuestra vida, la cual no es digna y la cual no merece ser presentada. Y Él como sumo sacerdote de nosotros la toma, la cubre con su justicia, la purifica, la hace apta y aceptable delante del Padre y la coloca en el altar de manera que cuando suba a la presencia del Padre sea una ofrenda grata y agradable a Dios. No porque nosotros hayamos hecho lo correcto o hemos en cierta forma tengamos méritos, aunque debería ser esa nuestra intención y nuestro motivo, pero porque Cristo lo ha hecho agradable delante del Padre como sumo sacerdote que es nuestro. Y por último, dice también que este sacrificio es nuestro culto racional. La palabra culto hace referencia a cualquier servicio que nosotros hagamos en el nombre o para nuestro Dios. En otras palabras, habla de un acto de adoración. Y cuando habla de racional, está haciendo referencia a una adoración o a un culto inteligente y lógico. Pero no desde el punto de vista carnal o humano, sino de una inteligencia espiritual. ¿Cómo así? Sencillo. En vista a toda la misericordia de Dios que ha sido manifestada en nuestra vida, y en vista de que nosotros vemos un claro mandato de parte de Dios aquí en la palabra, de vista de que nosotros como pertenencia y que nuestra vida ha sido comprada, tenemos que agradar a Dios, y en vista de las bendiciones que traerá nuestra vida, rendirla delante del Padre, pues entonces no hay otra opción más lógica, no hay otra opción más racional que simple y llanamente entregar nuestra vida en sacrificio. No hay otra opción más lógica, no hay otra opción más simplemente inteligente que esa de despojarnos de nuestra vida. Pero no solamente habla de culto racional de manera de que es lo lógico, pero también habla de que esta es nuestra mejor adoración. En otra palabra, nuestra mejor adoración es precisamente esto, entregarle nuestra vida y sacrificar en el altar. No es servir en un ministerio de la iglesia, aunque es necesario. No es congregarse y participar de todas las actividades de la iglesia, aunque es necesario. Tampoco es poner nuestros talentos o tiempo, recursos al servicio de Dios, aunque es necesario. Sino que el culto y la adoración más importante que podemos darle es simple y llanamente presentar nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, para que sea consumido delante de su altar y Él pueda hacer entonces con nuestra vida conforme le plazca. Hermanos, quisiera terminar haciendo esta pregunta. Y después de ver la exhortación y después de ver la apelación que nos hace el apóstol Pablo por medio de esos versículos que vienen últimamente de parte de nuestro Señor, la pregunta es, ¿acaso hemos hecho tal sacrificio en nuestra vida? ¿Acaso hemos presentado toda nuestra vida delante de Dios, colocarla en el altar para que sea consumida delante de su presencia? Y si no lo hemos hecho, ¿qué evita entonces que presentemos nuestra vida en el altar? ¿A qué nos estamos aferrando? Puede ser a una vida a la cual no nos pertenece, ya que como dice la palabra de Dios, hemos sido comprados con sangre y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. O puede ser que nos aferremos a una vida que en realidad no es vida en general, porque es una vida sin Cristo.
es una vida conforme a los rudimentos y filosofía de este mundo. ¿Qué puede ser más importante para nosotros que agradar al Señor y obedecer al mandato de Dios? Si verdaderamente hemos probado la misericordia de Dios, como dice el apóstol Pablo, si verdaderamente hemos degustado de su misericordia, pues será un gozo y será un placer para nosotros poder rendir nuestra vida y presentarla en el altar como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y haciendo esto, proclamamos no solamente de voz, sino en ejemplo, que Cristo no solamente es nuestro Señor, pero nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Y que eso sea el caso en cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque a pesar de que el llamado y la exhortación puede sonar abrumadora, puede sonar como una tarea imposible, Padre, tú no nos has pedido nada que no podamos cumplir por medio de ti. Y tú no pides nada de nosotros que tu Hijo Jesús ya haya cumplido. Padre, ciertamente Él es aquel sacrificio vivo, aquel que tomó y bebió de la copa de tu ira, aquella copa, Señor, que hoy celebramos, cuyo cuerpo fue partido, como hoy también celebramos, cuya vida fue rendida en su totalidad delante de ti, para que por medio de su sacrificio y por medio de su muerte y resurrección, podamos hoy ser salvos, podamos hoy formar parte de tu pueblo, de tu familia, y replicar, Señor, ese mismo modelo de sacrificio en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a poder presentar nuestras vidas sin restricciones, sin guardar nada, Señor, sin titubeo, pero presentar nuestras vidas delante de ti, colocarla en el altar y que pueda ser consumida para gloria y honra tuya. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por tu iglesia que hoy se reúne. Te pedimos todo esto, Señor. Gracias a Cristo Jesús. Amén. Amén.